Ya. Entonces, partiendo con la clase, la idea, vamos a repasar rápidamente lo que serían el uso de strings, ¿cierto? Y para eso me voy a apoyar aquí en esto que está acá. Queremos ver entonces cómo interactúa un string. Un string, en estricto rigor, es como una lista o una cadena de caracteres. Un carácter es algo que nosotros ya vimos anteriormente para una de las tareas, ¿cierto? En donde nosotros vimos que teníamos la función char, que era chr, que yo le pasaba un número y me devolvía un carácter, ¿ya? Y un carácter es una letra, un número, un símbolo, cualquier cosa que nosotros podamos escribir con nuestro teclado, ¿ya? Hay símbolos como los paréntesis, el asterisco, signos de interrogación, el espacio en blanco también es un carácter, cada una de las letras, ya sea minúscula o mayúscula, es un carácter, los dígitos son un carácter, etcétera. Entonces, por ejemplo, yo podría definir un carácter aquí en la planilla como x es igual a, y voy a definir la palabra hola, ¿ya? Si lo vemos en Python, esto sería como decir x es igual a hola, ¿ya? Pero si lo vemos como como cajitas, en realidad sería como que x es igual a, tengo aquí 4 cajitas. Por lo tanto, hay una de las primeras funciones que se ve que es el largo. En el fondo es conocer el largo de la lista, o lo que es equivalente, conocer también la cantidad de caracteres que tiene mi string. Entonces, si yo pregunto cuál es el largo de x, y eso se dice, hace con la función len, que se abrevia len, el largo de x en este caso es cuántas cajitas tengo. Tengo una, dos, tres, cuatro. Así que el largo de x sería 4, ¿ya? Y también, cuando yo tengo una lista de cosas, puedo acceder a secciones de ella utilizando índices. Entonces, este va a ser el índice 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, para acceder a esta h, por ejemplo, yo puedo utilizar x en la posición 0 me va a entregar h, x en la posición 1 me va a entregar la o, x en la posición 2 la l, x en la posición 3 la a. Y en esto tengo 4 cajitas, ¿ya? Es decir, parto desde el 0 hasta el 3. Si yo le pregunto cuánto es x en la posición 4, dado que estas son mis posiciones, 0, 1, 2, 3, en la posición 4 no tengo nada. Entonces esto me arroja un error, ¿ya? Veamos cómo sería eso. Yo puedo decir entonces print de x en una posición 3, ¿cierto? También vamos a imprimir inmediatamente cuál es el largo de x. Y también me voy a equivocar y voy a preguntar, ¿cierto? ¿Cuál sería x en la posición 78? ¿De acuerdo? Así que vengo acá, voy a ejecutar mi código. Me alcanzó a escribir la A, un 4 y se cayó, ¿ya? ¿Por qué me escribió la A? Porque tengo el string X, que es hola, ¿cierto? Si vamos, yo le estoy diciendo, imprime X en la posición 3. Si me devuelvo a mi hoja de cálculo, aquí están las posiciones, 0, 1, 2, 3. Así que la cajita 3 tiene asociada la A. Y por eso imprimió A aquí. ¿Ya? Luego lo que imprimimos, ¿cuál fue el largo de mi string? Es decir, cuántos caracteres tiene mi string. Y por lo tanto aquí yo sé que el largo era 4, porque tiene 4 cosas, 4 cajitas, la H, la O, la L y la A. Así que me imprimió 4. Y después mi código, yo le pedí que imprimiera X, es decir, el string X, en la posición 78, por aquí. ¿Ya? Y eso me dice que hay un error de un índice, dice que el índice está fuera del rango para este string, ¿ya? Porque ¿cuáles son los índices que yo puedo utilizar para mi string hola? Puedo usar el 0, el 1, el 2 y el 3. Cualquier cosa mayor va a ser inválido, ¿ya? Quiere decir que me salí del rango del largo de mi string. Entonces, si se dan cuenta, cómo yo puedo acceder al último es con el largo
que es 4, menos 1. Entonces, si yo quiero acceder al último, la última posición va a ser el largo de mi string menos 1, y eso me va a entregar la última cajita. Si yo quiero acceder al penúltimo, ¿qué cosa sería? ¿Cómo accedo al penúltimo? El largo menos 2, correcto, ¿ya? Entonces, veamos qué pasa si yo digo aquí ahora print en el largo de x menos 1, eso debería ser nuevamente la A. Ya escribió, y ahora no hay un error, A4 ya. Y el penúltimo, menos 2, ya escribió A4 y L, ¿ya? Entonces así yo puedo acceder a mi string. Para ser un poquito más ordenado y para darle otro tipo de ejemplos, vamos ahora a utilizar este string que es un poquito más grande. Entonces, vuelvo aquí. Ahora mi string, y le voy a llamar esto a texto, ¿ya? Es todo este string. Este es un solo string, ¿ya? Es un solo texto que también incluye espacios en blanco. Si yo quisiera ver cuál es el largo de mi string, entonces yo podría imprimir print el largo de texto. Y en este caso, veamos cuánto es. Me entregó 37. Es decir, que hay 37 caracteres. Este 37, ojo, 37 incluye los espacios en blanco. Aquí, si yo veo, hay un solo espacio en blanco entre solo y vuela, ¿ya? Si yo borro el espacio, me quedo así. Y si ahora guardo y ejecuto, me dice que ahora que hay 36 caracteres. Y si en cambio yo aquí le agrego un espacio en blanco y otro más, le agregué ahora dos espacios en blanco aquí y veo cuál es el largo, ahora me entregó 38. Es decir, cada espacio en blanco por sí solo cuenta como una cajita más. Al comienzo yo tenía 37. Luego uní las palabras solo y vuela, me quedé con 36. Luego entre solo y vuela le agregué dos espacios en blanco. Muy bien, un tab es un carácter. 39, a ver. Ah, no, perdón, porque aquí lo estoy pasando a texto, claro. Aquí tengo uno, 2, 3. Sí, me agregó 3 en este caso. Pero cuando yo tengo el carácter tab, fíjense en esto, aquí me voy a adelantar un poquito, backslash t, ahí me dice 37. ¿Por qué uno me dice 39 y el otro 37? Porque en realidad, cuando aquí, en mi editor de texto, cuando yo le pongo un tab, me lo reconoce y me lo traspasa a tres espacios en blanco. Ya hay uno, 2, 3. Pero el tab por sí solo se reconoce como el carácter que se llama backslash t. Fíjense, voy a imprimir el texto. Miren todo el espacio que generó ahí, ¿ya? Eso es el backslash t, que es un solo carácter y que se reconoce entonces como todo eso. Sin embargo, me cuenta 37 caracteres, ¿ya? Porque aquí tengo uno, 2, 3, 4, backslash t lo cuenta como uno solo, así que ahí tengo 5, B corta, U, L, A, etc. Los espacios en blanco los puedo poner como backslash B. Fíjense cómo se va a imprimir esto. Solo vuelve, perdón, vuela, oh, ¿qué pasó aquí? Eh, Se atreve y ahí estamos, aquí, ¿qué está haciendo esto? Vuela, porque aquí me reconoce como otro Bell, ok, que se atreve. Y el Bell lo mató y aquí hizo el espacio, el blank, lo agregó aquí y ahí me dejó el que. Mm, Este B lo está usando mal.
A ver aquí. Claro, está teniendo un carácter. A ver, lo voy a poner aquí en comillas mejor. Ya. Entonces, claro, yo tengo caracteres que están entre comillas ocultos, como por ejemplo el backslash T es como un tab, el backslash B es como un espacio en blanco, pero aquí me está generando un comportamiento medio extraño. La cosa es que cada una de estas cajitas cuenta como uno, ¿de acuerdo? Pero en realidad esto yo no lo quería ir tan avanzado porque los caracteres ocultos no deberíamos verlos todavía. Fue solamente por la pregunta de qué pasa si le pongo un backslash t y como esto lo transformó a 3 espacios, dejó la escoba en la explicación. Pero no nos compliquemos con eso. El punto es que para este tipo de texto nosotros vamos a reconocer que cada uno de estos cajitas cuenta como una cajita más en mi conteo de cajitas, ¿ya? Y el length entonces me va a indicar cuántas cajitas utilicé dentro de mi texto. Entonces, si yo quiero recorrer esto con un while, puedo decir, por ejemplo, i igual 0, puedo decir while i menor que el largo del texto, dos puntos, y puedo, por ejemplo, imprimir el texto en la posición i, ¿de acuerdo? Y tengo que hacer i más igual 1. Si ejecuto esto, va a escribir entonces todo este texto, cada uno de los caracteres, pero hacia abajo. Ahí está. Solo vuelve el que se atreve a hacerlo, ¿ya? Y los espacios en blanco también los va considerando, porque también son uno de los caracteres. ¿Qué pasaría si yo hiciera esto? ¿Qué haría esto? Juntar números. En realidad partió desde 0 y llegó hasta el 36, que son las posiciones que están dentro de mi string, ¿ya? Si yo tuviera aquí solamente la palabra hola, entonces va a contar del 0 hasta dónde va a imprimir. Hasta el 3, correcto, ¿ya? 0, 1, 2, 3 porque son las posiciones. Y ojo que aquí está diciendo i menor que el largo del texto. No es el largo menos 1 ni el largo más 1. ¿Por qué? Porque si volvemos a mi planilla y vamos al ejemplo de Lola, estoy diciendo mientras i, que parte en 0, sea menor que 4. ¿De acuerdo? Así que esto va a decir, 0 es menor que 4, sí, va a imprimir el 0. Ahora i vale 1. 1 es menor que 4, sí, lo imprime. 2 es menor que 4, sí, lo imprime. 3 es menor que 4, sí, lo imprime. 4 es menor que 4, falso. Así que no hace nada más de lo que está aquí y sale, ¿ya? Y, por ejemplo, si yo quiero imprimir el texto en la posición i, ya sabemos qué es cada uno de los caracteres. Lo vuelvo a ejecutar simplemente y ahora en vez de escribir 0, 1, 2, 3, escribió hola. Pero si yo me equivoco aquí, le pongo más 1, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Hay un error. Imprimió bien el H, el O, la L y la A, pero se salió de rango. ¿Ya? Aquí dice un error de índice. Dice que el índice está fuera del rango para este string. ¿Y por qué? Veamos qué pasa con los números. 0 es menor que esto que está aquí. Toda esta expresión es 4, que ya lo sabíamos, más 1, 5. 0 es menor que 5, sí, imprime eso. 1 es menor que 5, sí. 2 es menor que 5, sí. 3 es menor que 5, sí. 4 es menor que 5, sí. Ya entonces, si vamos aquí a mis cajitas, dice, ok, la cajita 0, 1, 2, 3, estamos súper bien. La cajita 4, ¿cuál es? Nadie. Entonces me salí del rango posible de cajitas que yo tenía en mi string X. Entonces, cuando yo le digo imprime lo que esté en la posición 4, que ya está fuera del rango, me tira un error. Y por eso sería un problema. Ahora, ¿qué pasa si le pongo menos 1? Va a escribir all,
¿ya? Si le pongo -1, llegué hasta all y la A me la perdí. Entonces, otra opción que se puede hacer es poner el menor o igual. Y ahí sí los va a imprimir todos, hola, y no se va a caer. Pero lo estándar, lo que nosotros siempre hacemos en informática, es que partimos con un índice en cero y hacemos que ese índice sea menor que la cantidad, y menor estricto, no menor igual, menor estricto que la cantidad de cajitas que tengo en mi string, y luego voy iterando sobre esto, ¿ya? Al mismo tiempo, y lo que se introdujo, digamos, en los videos, es que ustedes pueden hacer esto ahora, pero con un ciclo de tipo for, ¿ya? Eh, en Python tenemos dos formas de hacer ciclos, o más bien tenemos dos formas que son las que utilizamos en el curso. Tenemos los ciclos que se hacen con un while y tenemos los ciclos que se hacen con un for. Los ciclos que se hacen con un while, yo tengo que partir con una variable, típicamente, y digo, mientras algo ocurra, ¿ya? Mientras esto que esté aquí siga siendo verdadero. Cuando esto sea verdadero, voy a ejecutar las líneas que están dentro del while. Y obviamente luego tengo que hacer que algo pase para que en algún momento esta condición ojalá pase a falso. Y cuando esta condición pase a falso, salgo del while. Pero hay otra forma de hacer esto y que es con lo equivalente al operador matemático para todo, ¿ya? Y eso se hace con un for. Entonces yo puedo decir for c, que va a representar una nueva variable, for c in texto. Y yo podría imprimir c, ¿ya? Entonces estoy aquí diciendo para todo c en texto. ¿Texto qué cosa es? Es un string que tiene los caracteres H, O, L y A. Entonces lo que estoy haciendo aquí es para todo C dentro de esta lista de caracteres. La palabra lista es algo que vamos a aprender más adelante, porque también puedo tener lista de números y lista de otras cosas, por eso lo vamos a ver después. Entonces, yo tengo para todo C en texto, en esta lista de caracteres, y por lo tanto, este C va a ir iterando, ese es el nuevo concepto, este es un iterador. Este iterador va a ir agarrando cada una de las cajitas que yo tenga en mi string. Así que C va a tomar el valor de H, luego va a tomar el valor de O, luego el de L y finalmente el de A. Veamos qué hace esto. Ahí está. Este hola hasta ahí fue por el while y este hola hasta el final fue por el for. ¿Ya? Entonces, así yo puedo ir recorriendo, ¿cómo se llama? Un string utilizando las posiciones, que serían las posiciones i. Las posiciones i son números, son enteros, 0, 1, 2, 3, bla, bla, bla. Y la otra forma que yo tengo es diciendo para todo elemento dentro de una colección de datos. En este caso, mi colección de datos es un string, ¿cierto? Y un string, por definición, es una lista de caracteres en Python, ¿ya? Por lo tanto, aquí voy a ir agarrando cada una de las cosas que estén dentro del string. Ojo que si yo digo aquí, esto no son posiciones, yo no puedo poner texto en la posición C. ¿Por qué? Porque C va a agarrar H. Luego digo, texto en la posición H es un error, ¿cierto? Porque entonces C lo que está agarrando es una letra. Si lo ejecutamos, alcancé a escribir el primer hola por el while, que ese sigue estando bueno, pero luego tengo un error. Dice un error de tipo. Los índices de string deben ser enteros. Y aquí yo le estoy pasando una H. ¿C es siempre un valor que pertenece al texto? No, C es el nombre de una variable. Variable. ¿Ya? Entonces, aquí estoy diciendo para toda variable dentro del texto. Y ahí me produjo el hola, hola sin error. Lo puedo llamar como yo quiera. Variable. De nuevo, sin problemas. Lo puedo llamar así. ¿Ya? Entonces, GH, bla, bla, bla. Ningún problema. Hola, hola.
Entonces, aquí estoy diciendo, para todo elemento que esté dentro de esto que está aquí. Y esto es el nombre de una variable. Yo le puedo poner como a mí se me ocurra. Y adentro la utilizo como si fuera una variable. ¿De acuerdo? ¿Todos bien? Perfecto. Entonces, lo importante es que ahora tenemos dos formas. Y ojo que aquí esta variable yo la estoy definiendo implícitamente cuando estoy utilizando el for. Si se dieron cuenta, no fue necesario que GHI, bla, 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 yo lo hubiese escrito antes y le hubiese asignado un valor. En cambio, aquí cuando estoy trabajando con el i, es necesario que antes de entrar al while, el i esté definido. Entonces, esta es una forma de definir una variable implícita dentro de una instrucción for. ¿Ya? Dice, para toda cosa que esté dentro de esta colección de datos, ¿y cómo voy a llamar a esa cosa? De esta forma. Es el valor de la variable, o sea, el nombre de la variable. Y de hecho, esto nos lleva a otra cosa que es el uso del operador in. El operador in es súper importante y es de pertenencia, se utiliza mucho en Python. Entonces, por ejemplo, yo podría decir si print, ¿cierto? Ver si la h está en el texto, ¿de acuerdo? Así que veamos lo que ocurre. Me dice hola por el primer while, hola por el for, y luego me imprimió verdadero. ¿Por qué? Porque la H está dentro del texto, sí, es un carácter. ¿Ya? También le puedo preguntar si la L está dentro del texto. Y también me respondió verdadero. ¿Ya? Lo mismo con la O y con la A. Pero esto es un poco más poderoso. También le puedo decir si la está dentro del texto. También me va a responder verdadero. Pero si yo le pregunto por la AL, ¿ya? Si bien la A está en el texto y la L también está en el texto, el string al, así en ese orden, al no está en hola, ¿ya? Así que esto va a imprimir falso, ¿de acuerdo? Entonces, para que ver si esto está contenido dentro de esto, tiene que estar exactamente igual en alguna subsección, ¿ya? Claro que importa el orden. Aquí lo acabamos de ejecutar. Al no es lo mismo que la. Aquí voy a hacer coma, ver si la está en el texto. Y esto me va a imprimir, me debería imprimir falso y verdadero. Y ahí está, falso y verdadero. ¿Sí? Entonces, también yo podría preguntar si hola sin H está en el texto. Y eso también es verdadero. Pero si le pongo OAL, entonces ahora falso y falso. Porque OAL no está en hola. ¿De acuerdo? De hecho, veamos un ejemplo, volvamos a este string. Y así vamos a tener más opciones. Entonces, eh, aquí yo podría preguntarle si solo está en el texto y aquí solo con minúscula. Ejecuto y me dice verdadero y falso. ¿Ya? El primero es verdadero porque solo con mayúscula la S si está incluido dentro de este texto, mientras que solo con minúscula no está incluido en este texto. ¿Ya? Entonces, para ver usar el operador in con texto, es sensible a mayúsculas y minúsculas. Hace la diferencia. También podría, solo YOLO, eso me va a dar verdadero y verdadero. True y true. Porque OLO está contenido en alguna sección de este texto. ¿Dónde? Aquí. OLO. ¿Ya? También podría preguntar, por ejemplo, si espacio BUE está contenido en el texto. Y también me respondió verdadero. ¿Por qué? Porque espacio BUE está aquí. En cambio, si yo le digo espacio BUE, un espacio, ahora, ¿qué me va a decir? Falso.
¿Por qué? Porque si bien está espacio BOE, si continúo uno más allá, está el que tiene una L, pero no hay en ninguna parte algo que diga BOE espacio. ¿De acuerdo? Y si digo, por ejemplo, ELA espacio, ¿eso es verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿ya? ¿Por qué? ¿Dónde está el ELA espacio? Aquí, ELA espacio. Incluso también puedo ver si ELA espacio, el espacio incluso, está o sin espacio. Y eso también es verdadero, true, ¿ya? Entonces, esto busca si es que este substring, por así llamarlo, este pequeño string, está contenido exactamente en alguna parte de todo este string. ¿Y dónde está ese? Aquí, él a él. Si luego venía o no el espacio, esto va a ser igual verdadero, porque él a él sí está contenido exactamente aquí, en esta sección. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Y hay que tener claridad de que esto es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Si ahora le pongo ELA, ahora esa L con mayúscula, ahora me va a tirar falso. Ahí está, falso. ¿Por qué? Porque si bien este texto, si está aquí, no está uno que tenga la mayúscula L dentro de ELA. ¿Bien? Ok. Em, ¿Qué más tengo que explicarles antes? Ya lo expliqué ahí. Bueno, como nosotros ya habíamos visto, yo puedo comparar strings y ver si un string es menor o mayor que otro. Por ejemplo, si vamos aquí a la pregunta 3, em, aquí estoy preguntando si el string perro es menor que el gato. Y cuando ustedes están comparando si un string es menor o mayor que el otro, en realidad no está comparando largos ni nada por el estilo. Esto es equivalente a hacer el orden alfabético. ¿Ya? Entonces, como la P no es menor que G, ¿qué ocurre? O la P es menor que G. ¿Qué dice Python con respecto a esto? Si yo le pregunto si perro es menor que gato, me entrega falso, ¿cierto? Porque en el orden alfabético, esto sería perro y esto sería gato, y preguntamos si la P es menor que la G, eso es falso, alfabéticamente hablando. Pero supongamos ahora que en vez de gato fuese pato, ¿ya? Entonces, alfabéticamente, por la P son iguales. Aquí es distinto cuando yo comparo números. Si yo digo si un número es menor que el otro y en realidad eran iguales, esto me va a dar falso. Pero aquí como no he terminado, y la idea, la lógica de esto es ordenar alfabéticamente, como la P sería igual a esta P, dado que este sería pato en vez de gato, entonces para ordenar estas dos palabras alfabéticamente tengo que comparar la siguiente letra. Y ahora voy a preguntar, ¿la E es menor que la A? Y eso es falso nuevamente, ¿cierto? Entonces, como la E no es menor que la A, por eso perro no es, o sea, por eso perro no es menor que pato, ¿ya? Porque pato debería estar antes de perro si ordenamos alfabéticamente. También lo que ya les expliqué, de que esto es sensible a mayúsculas y minúsculas, tanto para comparar como para ver si algo pertenece o no. Entonces, este perro no va a ser igual a este perro porque este está escrito con minúscula y este está escrito con mayúscula en la primera. Y finalmente, también de la lección de cuando estuvimos trabajando en una tarea con char, sabemos que en realidad a cada carácter tiene asociado un número, ¿de acuerdo? Entonces, los números de las mayúsculas y las minúsculas, ¿cuál era mayor? Las minúsculas tenían un número más grande que las mayúsculas, ¿cierto? Entonces, ¿esto va a ser verdadero o va a ser falso?
es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque dijimos que las minúsculas tienen un número más grande que las mayúsculas. Y es por ello entonces que así es como se ha decidido ordenar. De hecho, si ustedes van a una carpeta y le dice ordena los archivos, ahí va a depender del sistema operativo que estén utilizando, pero algunos sistemas operativos van a ordenar, antes van a dejar todos los archivos con mayúsculas y después se van a meter con todos los archivos con minúsculas, ¿ya? Y cada uno va a quedar ordenado alfabéticamente. Por eso es que ocurre eso en el fondo, porque las mayúsculas tienen un entero asociado que es menor que las minúsculas. Bien, em, hay otra cosa que ocurre aquí, por ejemplo, nombre igual Juan Carlos Bodoque, ¿es cierto? Aquí estamos diciendo nombre.upper. La función upper lo que hacía era pasar a mayúsculas y luego imprimo el nombre. Entonces, ¿qué me va a imprimir esto? ¿Me imprime el nombre en mayúsculas? Voy a copiar mi código. Esto lo voy a borrar. Y veamos qué nos dice Python. Me imprimió simplemente Juan Carlos Bodoque. Pero ustedes van a decir, pero profe, si usted le pidió que se pasara a mayúsculas. Correcto. Sin embargo, los strings son un tipo de variable que nosotros denominamos inmutables. Es decir, que no pueden mutar, y que no pueda mutar significa que no pueden cambiar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero traspasar un texto a mayúscula, yo debería decir, por ejemplo, que x va a ser igual a nombre.upper. Y ahora yo puedo escribir tanto nombre como a x, y lo que ocurre en realidad es que nombre.upper me entrega un nuevo string. Ese nuevo string va a corresponder a este string, pero con puras mayúsculas, y ese se lo voy a asignar a x. Así que veamos qué pasa ahora. Ahí está como nosotros esperábamos. El nombre original, el string original con sus mayúsculas y minúsculas, y luego el string todo mayúscula, que corresponde a x. ¿De acuerdo? Lo mismo con lower. Debería pasar todo a minúsculas. Y ahí está cada uno con minúsculas, mientras que aquí las letras iniciales son mayúsculas. ¿Ya? Entonces, los strings, una vez que los creé, son de forma modificable. De hecho, yo no puedo decir, por ejemplo, x en la posición 0 va a ser igual a j con minúscula. Entonces, si ejecuto, aquí imprimió lo anterior, porque hasta ahí no había ningún problema, pero aquí me dice, hay un error de tipo. Los objetos de tipo string no soportan reasignamiento de ítems. En el fondo yo no los puedo modificar, yo los creé y se quedan así. ¿Ya? No puedo decir que un string en cierta posición, ahora le voy a cambiar un valor. Cuando defino el string de esta forma, ¿de acuerdo? Eso no va a ocurrir así cuando yo transforme. No, en realidad no les voy a decir nada más. Quédense con eso por ahora. Después, más adelante, cuando veamos lista, vamos a ver otro tipo de cosas que se pueden hacer. Bien, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Bien, entonces, con este operador yo sé que puedo acceder a ciertas posiciones, como lo hicimos con el while, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en claro de que un string en una cierta posición yo no le puedo reasignar un valor. Me genera eso un error, porque el string es de forma inmutable, que significa que no se puede modificar. Ya vimos el operador in, ¿cierto? Esta E mayúscula no está en perro, así que esto va a retornar falso. Y este pollo in, todo este texto, esto va a retornar verdadero, pero no por este pollo, ¿ya? Porque este pollo es con minúscula y este pollo es parte con mayúscula, ¿ya? Y por lo tanto, ¿por qué esto va a retornar verdadero? Porque si seguimos avanzando, aquí hay un repollo. Y como aquí está pollo, ¿cierto? Que es igual a este string,
Entonces esto me entrega verdadero. Hay una pregunta entonces, ¿qué pasa con el print de texto en la posición 3 menos 1? Ah, ok. Texto en la posición 3, eso me va a entregar un carácter, ¿ya? Por ejemplo, si era hola, entonces me va a entregar la A. ¿Y yo a la A le puedo restar 1? No se puede. Como a la A yo no le puedo restar 1, entonces eso me genera un error. Print de texto, le puse texto en la posición 3 menos 1. Veamos qué nos dice Python. Nos tiró un error, ¿ya? Porque no puedo restar strings y enteros. Eso es distinto de en la posición 3 menos 1, que esos dos. Y ahí me entregó la L. ¿De acuerdo? Y ojo, no porque este texto sea un número, yo puedo operar con números. Si hago nuevamente esto, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque texto en la posición 3 ya sigue siendo un número. Yo no lo he traspasado a un entero. Distinto es int de texto en la posición 3 menos 1. Ahí me entregó 7. ¿Por qué? Veamos quién está en la posición 3. El C7 está en la posición 0. 1, 2, 3. Este 8 está en la posición 3. Y luego dije texto en la posición 3, es decir, el string de 8, eso, todo esto se reemplaza por un 8. Y ahora hago int de ese 8, así que ahora tengo el número 8. Así que todo esto se reemplaza por el número 8. Y ahora hago 8 menos 1, 7, que es efectivamente la respuesta que me entregó Python. ¿Ya? Así que tengan cuidado con ese tipo de cosas cuando están trabajando con string y cuando lo están pasando entero. Bien. Por último me queda lo de los rangos. Y cuando estoy trabajando con rangos, con textos, yo también puedo imprimir, por ejemplo, dime texto de la posición 1 a la 3. Y lo que va a hacer esto entonces es entregarme un nuevo string que va a considerar desde lo que esté en la posición 1, inclusive, esta aquí ya están en aula, no, es una guía como para ver los ejercicios, pero lo que sí queda en aula son los videos de esta clase, así que ahí lo puedes repasar. Entonces, esto lo que está diciendo es, quiero pararme en la posición 1 y llegar, y esto siempre, por la convención que se tiene, es hasta este menos 1, hasta esa posición. Entonces esto va a ir de la posición 1 a la posición 2. Entonces aquí vemos, el 7 está en 0, el 1, o sea, perdón, el 8 está en la posición 1, el 9 está en la posición 10. Ah, corte, estoy enredado, perdón. El 8 está en la posición 1, el 9 está en la posición 2, ¿ya? Y este 8 está en la posición 3. Como tiene que llegar hasta este menos 1, en realidad esto me debería imprimir 89. Veamos si estamos en lo correcto. Y ahí está, el 89. ¿Ya? Entonces yo lo que le paso es, cuando digo texto en un rango que se separa por dos puntos, este lo incluye y este no lo incluye. Es como matemáticamente hablando, es como decir esto, de X hasta Y, sin incluirlo. O también la otra notación que se utiliza es desde X hasta Y, pero con signo, con paréntesis redondo. ¿Ya? Entonces, este sí se incluye en el rango y el último no se incluye hasta el anterior a ese. ¿De acuerdo? Así que si yo le pongo, por ejemplo, aquí ahora un 7, ¿qué número me debería entregar? En este rango, ¿qué número me debería entregar? Entonces,
Daniela propone el 89, 87, 98. Veamos. 89, 87, 98. Correcto. ¿Ya? Es decir, de aquí 89, 87, 98. Esto era posición 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Así que ese es lo que me entrega. ¿Todos bien? Hay otra cosa que yo puedo hacer aquí que es omitir. Si yo digo desde 1 y no pongo un final, entonces esto me va a tomar hasta el último carácter. Fíjense que ahí me quitó el primer 7 y llegó hasta el 79, que es como termino. También yo puedo poner, por ejemplo, desde el comienzo hasta el carácter 7, que en realidad va a incluir hasta el sexto, hasta el carácter que esté en la posición 6, y ahí me generó hasta el que está en la posición 6. Y por ejemplo, otra forma de decir que quiero algo hasta el... ¿qué pasa si pongo aquí desde el 1 hasta el largo de texto? Me lo generó hasta el final, ¿cierto? Porque el largo de texto es la cantidad de caracteres que tiene aquí, ¿cierto? Y yo sé que este está en la posición largo menos 1. Entonces, justamente si pongo largo de texto, me genera hasta el final. En cambio, si aquí le pusiera largo de texto menos 1, me va a quitar el último 9. Ahí quitó el último 9. Entonces, así yo puedo jugar con posiciones. Y lo que me queda también con respecto a los rangos es lo siguiente. Hay veces que yo quiero dar vueltas las palabras y por lo tanto muchas veces yo quiero iterar, pero yendo desde el final hacia adelante. Entonces así cuando yo estoy yendo desde el comienzo hacia el final, tengo 0, 1, 2, 3. Yo para iterar al revés, es decir, en la otra dirección, puedo utilizar menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Ya? Entonces, si quiero el último, en vez de poner en la posición largo menos 1, simplemente le puedo poner menos 1. Verifiquemos esto. Quiero entonces el que esté al final. Voy a eliminar eso. Guardo, ejecuto. Y ahí me entregó el 9. En menos 2 me entregó el 7. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, eh, imprimir este número al revés, yo podría decir que i vale el i vale menos 1, por ejemplo, ¿ya? Y tendría que decir for i, perdón, un while i, y ahora i, en vez de irle sumando 1, porque me iría hacia los números positivos, quiero irle restando, ¿cierto? Para que vaya avanzando desde atrás hacia adelante. Por lo tanto, este i tiene que ser mayor que alguien. Obviamente tiene que ver algo con el largo del texto. Y voy a imprimir, ¿cierto? Texto en la posición i. Y dijimos que el i tenía que decrecer ahora, i menos igual 1. Veamos qué pasa con esto. El i tiene que ser mayor que el largo del texto, pero negativo, menos el largo del texto. ¿Cuánto es el largo del texto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Entonces, aquí dice, mientras esto, el i, que parte de menos 1, sea mayor que menos 9. Y voy a ir imprimiendo, entonces, cada uno de las posiciones de forma negativa. Y luego voy a decrecer el i. Veamos qué hace este. Me imprimió 7, 9, 7, 8, bla, 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 hasta el 8 al final. Entonces, perdón, este lo tengo que eliminar porque ese está de más.
para que vayamos bien. Me imprimió 978979898. Me imprimió todo el string al revés. No, ¿cierto? Entonces, claro, me falta el 7. Por lo tanto, a este le tengo que restar 1 todavía. Así que veamos ahora. Ya ahí sí agregó el 7. Y lo fui recorriendo al revés. De hecho, podría imprimir el valor de i y texto en la posición i. Fíjense lo que va a ocurrir. Ahí está, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿cierto? Hasta menos 8. Y si no lo pongo ahí el menos 1, no hubiese llegado hasta este menos 9. Si pongo mayor o igual, ¿ok? Y le borro el menos 1, obviamente, y me produce el mismo resultado, ¿ya? Pero si no le pongo el igual, entonces fíjense que no voy a llegar hasta el menos 9. Llegué hasta el menos 8 nomás. Entonces, esa es una forma yo de poder ir iterando de atrás hacia adelante y tengo que fijarme hasta dónde tengo que llegar. ¿Qué más me falta? Díganme aquí qué hace si entendieron bien, para pasar rápidamente el ejercicio, dice, ¿qué hace el siguiente programa? Texto es igual a gato grande, coma, negro y gordo. Y aquí dice for x in texto. Y dice, si x in a, e, i, o, u, imprima x. ¿Qué va a imprimir esto? ¿Me lo pueden explicar en palabras? Las vocales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí dice para todo x in texto. Lo que les expliqué para qué funcionaba, claro, en el orden que aparece. Muy bien, Daniela. Entonces, aquí les expliqué yo que decía for x in texto. Entonces, esto es el nombre de la variable que yo voy a utilizar aquí adentro, en este contexto. Entonces, digo, para toda cosa, que voy a llamar a cada una de esas cosas x, con eso voy a trabajar, que esté dentro del texto. Así que como texto es un string, x me va a ir agarrando cada una de los caracteres que estén aquí, ¿ya? Incluso los espacios en blanco, las comas, todas esas cosas. Entonces, pregunta, la primera vez, x va a tomar el valor de g y va a preguntar, ¿g está en a, i, o, u? No, así que no hace nada. Avanza con x a la siguiente variable, a la siguiente cajita, la a, y pregunta, ¿a está en a, i, o, u? Sí, así que imprimió a. Luego avanza a la siguiente cajita, t. ¿T está en A, I, o, U? No, no hace nada. Avanza a la O. ¿O está en A, I, o, U? Sí, imprime la O. Luego, espacio en blanco. Y va a preguntar, ¿espacio en blanco está en A, I, o, U? No. Así que avanza a la siguiente. ¿G está en A, I, o, U? No. R no. A sí, así que imprime la A. Entonces, veamos, agarremos esto y ejecutémoslo. Tengo que intentarlo correctamente. Y veamos qué hace. Me imprimió A, O, A, E, O, que es justamente el orden en que aparecen. A, O, A, O y O. ¿De acuerdo? Así que esto es algo que el X va a ir agarrando cada una de los caracteres que esté en este string y lo va a imprimir. Ojo que esto es simplemente el nombre de una variable. Yo lo puedo llamar, como ya les dije, ¿ya? Le voy a quitar las ñes, ¿para qué tanto? Y luego voy a decir si h, bla, 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 está o no, y voy a imprimir h, bla, bla, bla. ¿Ya? Exactamente el mismo resultado. Entonces, quédense con eso, por favor. Y ojo que también es importante comprender que h, bla, 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 no está definido antes, como un string vacío, por ejemplo. No, no es necesario. Es simplemente que aquí estoy definiendo de forma implícita en este momento o el nombre de una variable. Estoy diciendo para toda variable que se llame h en el texto. Y voy a decir, si h está en a, i, o, u, ¿cierto? Voy a imprimir el valor de h. ¿De acuerdo?
¿Estamos listos para hacer el ejercicio entonces? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Que hablo ahora o calle para siempre. Bien, entonces voy a pausar la grabación. Bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice texto igual al input de texto, que el texto que vamos a rutear es en un lugar de la mancha. Así que yo aquí tenía, digamos, mientras ustedes hacían su ejercicio, yo anoté las variables. Tengo texto, inicio, convertido y sé que son los nombres de la variable. Entonces esto va a ser en un lugar. En estricto rigor yo debería anotar todo el texto, pero no hay tanto espacio, así que voy a dejar eso. La siguiente variable dice que inicio es de tipo booleano, ¿cierto? Y le voy a asignar el valor verdadero. Así que voy a escribir verdadero. Después hay una variable convertido, que esto también es equivalente a lo que probablemente se encontraron en el control en muchos casos, y que es comilla, comilla, que significa que este es un string vacío. Lo voy a escribir con doble comilla, así para que quede acá. Una comilla, doble comilla es lo mismo para nosotros en Python, ¿ya? Luego digo para todo C en el texto. Entonces C es el nombre de una variable que la estoy definiendo en este momento y C va a ir agarrando cada una de las cosas que esté en texto, donde texto es este string que fue el que teníamos aquí en un lugar de la mancha. Entonces dice sí inicio. Por lo tanto, voy a ver inicio en qué estado está. Veo el último valor de inicio, que sería lo más abajo. Inicio tiene un solo valor, así que es verdadero. Por lo tanto, ¿entro o no entro a este if? ¿Entro al if? Sí, muy bien. No es necesario que ponga if inicio igual true, porque ahí estaría viendo si true es igual a true. Pero como esto ya es true, es decir, verdadero, basta con que yo diga if inicio. En este momento inicio vale verdadero, así que como esto se cumple, voy a entrar al if y no voy a entrar al elif ni tampoco al else que hay después. Entonces voy a decir que convertido va a ser igual a lo que habían convertido, que hasta ahora era nada, ¿cierto? El string vacío, más c.upper. C fue el valor que va a agarrar entonces aquí, C, es que agarró esta E en mayúscula. Así que C tiene el valor de E mayúscula. Y por lo tanto, convertido va a ser lo que ya había, es decir, nada, más la E. Por lo tanto, convertido va a quedar también con E. Y luego dice que inicio va a tomar el valor falso. Así que voy a inicio y le pongo el valor falso. Bien. A continuación, veamos. Como hice estas dos cosas, no voy a entrar al elif ni tampoco al else. Y por lo tanto me devuelvo aquí al for. Y C va a avanzar y va a agarrar el siguiente carácter, que sería la letra N. Entonces aquí dice de nuevo, if inicio. Voy a inicio y ahora inicio está con el valor de más abajo, que es false, falso. Entonces como esto está en false, va a entrar a este elif. Y este elif va a preguntar, C es un espacio en blanco, y en realidad se me olvidó anotar C aquí, debería ser la N. N en minúscula. De hecho, para que todo quede mejor, voy a alinear todo aquí a la derecha. Ok. Entonces ahora C vale N. Como no es un espacio en blanco, me voy a este else. Y dice que convertido va a ser igual a convertido más C, pero no C.upper. Así que por lo tanto, convertido, ¿qué valor va a tomar? La N, pero no en mayúscula, ¿cierto? Porque caí en el else. Así que va a ser lo que ya había más C, pero C no en mayúscula. Así que antes había una E mayúscula y la N. Ahora me quedó N. ¿De acuerdo? Y como estoy en este else,
era lo que ya había más la n, no hay nada más que hacer, me devuelvo aquí y avanzo. C pasa a tomar ahora el espacio en blanco. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Llego y tengo que anotar que C ahora es un espacio en blanco. Y a continuación, ¿qué hago? Inicio va a tomar el valor true. Correcto. Y como inicio tomó el valor true, ¿qué va a ocurrir a continuación? ¿Qué debería anotar? ¿En más un espacio en blanco? ¿Seguro? Porque el último que dije fue que inicio fue igual a true. Pero ¿por qué le voy a sumar el espacio en blanco? Ya, entonces, ya, inicio vale true, ¿de acuerdo? Me devuelvo aquí y ahora debería notar que sé qué valor toma. Sé qué valor toma. Un espacio. Es que el espacio en blanco yo ya lo agarré po, en el anterior. Lo anoté, ¿cierto? Ahí agarré el espacio en blanco y de ahí le asigné true a inicio. Y ahora C tiene que agarrar el siguiente del espacio en blanco, la U minúscula, correcto. Entonces voy a anotarlo que ahora C vale la U minúscula, ¿de acuerdo? ¿Y en cuál voy a entrar? ¿En el if, en el elif o en el else? En el if, correcto, porque si voy a inicio, inicio está ahora en true. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Que convertido va a ser igual a lo que ya habían convertido. Fijémonos en qué cosa habían convertido. En, sin un espacio, más c.upper. Así que en convertido me va a quedar E, N minúscula y U mayúscula. En U, sin espacio en blanco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la línea, ¿cierto? Y aquí cuando yo entré al el if que activó inicio igual true, aquí no puse convertido es igual a convertido más un espacio en blanco. Por lo tanto, lo pegó. Y ahora tengo que anotar que inicio vale false. Así que ahora esto vale false. Así que caí en este if, no voy a entrar al if ni al else. Y ahora el sea, ¿qué valor toma? La n, correcto. Entonces anoto la n y luego, ¿a cuál voy a entrar? ¿Al if, al elif o al else? Veamos que el inicio está en false y que c vale n. Por lo tanto, entro al else, correcto. Y en el else digo que convertido va a ser igual a lo que ya había más c. Así que lo que ya había era E, N, U, y ahora le agrego el valor de C minúscula, en 1. Bien, lo siguiente que ocurre, ¿qué debo anotar ahora? Entré a este else, así que me devuelvo al for, ¿y qué hago? C es un espacio en blanco, ¿cierto? Porque estoy aquí, después de esta N, del en un, llego a un espacio en blanco. Así que C vale un espacio en blanco. Como C vale un espacio en blanco, ¿a quién voy a entrar? ¿Al if, al elif o al else? Claro, entró al elif.
Así que inicio vale true, lo anoto. Inicio vale true. Y ojo que ahí no dice que convertido va a ser igual a convertido más un espacio en blanco. Simplemente dijo que inicio vale true. Como entré aquí, no entro al else y vuelvo al for. Por lo tanto, ahora C vale la L, correcto. Y la L que está en minúscula. Así que llego y anoto aquí la L en minúscula. Y recordemos que inicio está en true. Así que, ¿a dónde voy a entrar? Entro al if. Y convertido va a ser lo que ya estaba en convertido más C, pero en mayúscula. Así que entro aquí y lo que ya había era en un y ahora C, pero en mayúscula, L mayúscula. Y lo siguiente que hago es que inicio toma el valor false, ¿cierto? Así que ya es más o menos evidente lo que hace esto, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que hace este código? Le quita los espacios en blanco, ¿de acuerdo? ¿Y qué más hace? Y transforma en mayúsculas, ¿quién? Todas las letras, la primera letra de cada palabra, correcto. Entonces, de cada palabra, la primera letra la va a transformar en mayúscula y va a ir eliminando los espacios en blanco, así que va a pegar todo, digamos, los espacios, ¿de acuerdo? Bien, ¿se entendió cómo funciona este ruteo? ¿Todos claros? Vamos entonces a ver rápidamente la tarea. Ese no, este sí. Ok, entonces, a ver, para quienes llegaron un poquito más tarde, les voy a repetir esta semana. Es igual que las anteriores en el sentido de que tienen que hacer su HackerRank, tienen que hacer esta tarea, que es la que vamos a discutir ahora rápidamente, y también tuvimos el control de este lunes. La diferencia está que este jueves no hay nuevos videos. ¿Esto por qué? Porque ya terminamos de ver la materia para el certamen 1 y la próxima semana de ustedes es de vacaciones. Así que la próxima semana no hay clases. Luego, cuando nos reintegremos el lunes 25, si se fijan acá, el lunes 25 y el miércoles 27, y además el lunes 1 de junio y miércoles 3 de junio, todas esas 4 clases, lo único que vamos a hacer es puro hacer ejercicio. Y el jueves 4 de junio, ustedes van a tener el certamen 1 de programación, ¿de acuerdo? Así que se acaban las evaluaciones por ahora en programación hasta el jueves 4 de junio. Y lo único que vamos a estar haciendo es puro hacer ejercicios para prepararnos para el certamen. Pero esta semana, en las que estamos parados actualmente, tienen que terminar las evaluaciones. Eso incluye la tarea del HackerRank y lo que hicimos hoy día. Entonces, veamos qué es lo que ocurre con la tarea. La tarea dice, el nuevo protocolo sanitario de la universidad exige que se registre nombre, fecha y hora de ingreso de los alumnos y funcionarios. Esta información se almacena en un string como el que se muestra en el ejemplo a continuación. Ingresos, Juan Gallardo, 2020, abril 1 a las 8:30. Punto y coma. Ana Carmona, 2020, abril el primero. Si vamos a subir ejercicios extra, en realidad como tenemos 4 clases para hacer ejercicio, vamos a tener de sobra para ejercitarnos. Pero sí, probablemente van a haber guías, los ayudantes van a hacer más ejercicios, van a tener acceso también probablemente a hacer, o sea, ya tienen acceso a certámenes de años anteriores. Si se meten a la página de progra.usm.cl, que la escribí ahí tienen acceso, digamos, a un montón de... Hay un link que dice evaluaciones anteriores o certámenes anteriores. Y ahí tienen un montón de ejercicios para hacer.
Ok, entonces sigamos con el problema. Ana Carmona entró el 2020, abril el primero a las 8:35, luego Juan Gallardo entró otra fecha y otra hora. Dice, los puntos suspensivos al final del string indican que hay más registros que no se muestran en el ejemplo. Toma en cuenta que esto es solo un ejemplo. El string puede ser mucho más grande. Cada registro tiene el siguiente formato: nombre, espacio, apellido, fecha de ingreso y hora de ingreso. Todas las fechas ocupan 10 caracteres y tienen el mismo formato, con 4 caracteres para el año, un guión, 2 caracteres para el mes, un guión y 2 caracteres para el día. Todas las horas ocupan 5 caracteres y tienen el mismo formato, 2 caracteres para la hora, 2 puntos y 2 caracteres para los minutos. Todos los registros son correctos, es decir, no hay errores ni datos inconsistentes. Los datos de todas las personas se encuentran en un mismo string, separados por punto y coma, según se aprecia en el ejemplo anterior. Observe que una misma persona puede ingresar varias veces el mismo día. Con el objetivo de reportar estadísticas a la autoridad sanitaria, los directivos de la universidad le han encargado las siguientes tareas. Escriba la función horas ingreso, que recibe esos tres, que recibe como parámetro un string con los ingresos registrados en el formato descrito, es decir, el string que está aquí arriba. Luego, un string con el nombre de una persona y un string con una fecha en particular. La función debe retornar un string que contenga las horas de ingreso de la persona indicada en el día indicado, utilizando el formato que se aprecia en los ejemplos a continuación. Entonces yo quiero ver las horas de ingreso de Juan Gallardo el 1 de abril del 2020, y dice ingresos de Juan Gallardo el 2020, abril 1, a las 8:30 y a las 10:15. Ingresos de Ana Carmona el 5 de abril del 2020, me dice sin reingresos. Entonces, obviamente que si no tiene ingresos una persona en un día en particular, uno tiene que, en vez de imprimir las horas que entró, pone sin ingresos. Luego dice 2, escribe la función ingresos en día, que recibe como parámetros un string con los ingresos registrados en el formato descrito, todo lo que vimos anteriormente, y un string con una fecha en particular. La función debe retornar un string que contenga los nombres de las personas que ingresaron en la fecha indicada, sin repeticiones. Importante eso. Después del nombre de cada persona debe aparecer un carácter de punto y coma, como puede verse en el ejemplo a continuación. Si no se registraron ingresos en la fecha indicada, la función debe retornar un string vacío. Ejemplos: print de ingresos del día el 1 de abril del 2020, dice Juan Gallardo, punto y coma, Ana Carmona, punto y coma. Dice, entrega incluye la función en el programa de prueba suministrado y pruebe su corrección. Debe entregar este único archivo .py, ¿cierto? Con las dos funciones solicitadas. ¿A qué se refiere eso? Que desde aula, ahora ustedes van a poder ir y bajar esto que está aquí, ¿ya? Ustedes pueden llegar y bajar esto que se llama tarea 6, programa.py, y en ese archivo ya está todo esto, ¿ya? Aquí ven todos ejemplos ya escritos, y en el fondo es cómo se va a probar, digamos, su tarea. Aquí arriba dice, incluya sus funciones a continuación. Así que aquí ustedes escriben sus funciones. Y después fíjense, aquí dice, no modifique nada de aquí en adelante. Si ustedes cambian esto, por ejemplo, por 2021, así como lo voy a hacer yo aquí, ¿ya? Ahí le puse 2021, ahora mis programas se van a morir porque en el fondo cuando los prueben, se supone que uno espera ciertos resultados en particular. Por lo tanto, como yo modifiqué esto, me va a entregar otros resultados y a pesar de que capaz que mis funciones estén bien, me va a cobrar mal, ¿ya? Así que como les dice ahí, no modifique nada de aquí en adelante, ustedes no modifican nada de ahí en adelante. Solamente esta sección la ocupan para escribir las funciones, ¿ya? Claro, entonces ustedes aquí escriben las dos funciones y ejecuten este archivo y aquí les va a arrojar todos los resultados, ¿ya? Utilizando todos estos datos que ya están aquí. Y por lo tanto así van a poder comprobar si su tarea está bien hecha o no. ¿Todos claros? Ya, entonces piensen en la tarea. El miércoles tenemos todavía clase, así que ahí vamos a hacer más ejercicio y si tienen dudas de la tarea la podemos resolver ahí. ¿De acuerdo? Ya, que estén bien y nos vemos el miércoles.